Buenas tardes, tengan todos ustedes. Desde el consultorio psicológico les habla el psicólogo Gustavo Vélez Díaz. Bien, el día de hoy abordaremos un tema de controversia. El día de hoy hablaremos de lo que es el autoestima y qué tanto participa nuestra autoestima en la vida diaria. Para muchos dirían que es pieza fundamental en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Pero si bien y podemos ver libros y autores con un despliegue de gran conocimiento de lo que es la parte teórica de la autoestima. Habrá otros conferencistas, talleristas, en fin, habrá grandes motivadores que nos hagan saber lo importante que resulta la autoestima. Y yo me hago siempre la pregunta, ¿por qué de alguna manera, si ha habido tantos teóricos o tantos expositores y conferencistas y tanta gente acude y lee, la gran mayoría, sus avances son significativos, sus logros son representativos? ¿Y por qué? Porque de alguna manera con todos esos 500, 600, 800, no sé, participantes en una conferencia, imaginen ustedes que de cada conferencista asistieran 100 gentes, si tenemos 10, pues imaginen, estaremos hablando de 1000 personas exitosas. Y a lo mejor algo nos puede dejar. ¿Por qué tantos libros? Igual, tantos lectores. ¿Qué sucede? Pensamos nosotros que la autoestima tiene que ver con el reconocimiento de nosotros y en parte sí. Algunos teóricos lo manejan como la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos. Es el reconocimiento, es la apreciación, es el saber de mí mismo, es el autoestima. El podernos reconocer a nosotros, la percepción que tenemos de nosotros mismos, tiene algunas variantes de mi punto de vista. Me reconozco que tengo habilidades, me reconozco que tengo defectos, por decirlo de alguna manera, aunque hoy en el sector de la educación hablan de defectos, ¿verdad? Se habla hoy sutilmente de áreas de oportunidad. Pero bueno, en este caso lo hablaremos como un defecto o algo que no está acorde a lo que yo considero o percibo que debería de tener. Y entonces en ese planteamiento encontramos nosotros cuánto importante es la autoestima en nuestra vida diaria, en mi desarrollo personal, en mi desarrollo profesional, en mi desarrollo laboral y en mis relaciones de pareja. Ese reconocimiento de que nosotros tenemos habilidades, pero no todas. Ese reconocimiento me llevaría precisamente a reconocer que en algunas no las tengo y que otras puedo resultar con mayor eficacia al implementarlas. Esa es la parte medular, si lo queremos ver así. Nosotros queremos competir en todos los escenarios, ¿sí? Y en todos queremos ser vencedores o ganadores. Y ahí está el problema desde mi punto de vista. Nosotros queremos competir con mis habilidades y mis recursos donde el contexto está solicitando quizás otras habilidades y otros recursos. Esa es la parte que luego a veces muchos de nosotros no logramos establecer. Si yo quiero ser un gran competidor de atletismo de los 100 metros, pues quizás por ganas y por mucho entrenamiento que tenga, tendré posibilidades de destacar. Pero mis recursos no me permiten porque mi estatura no presenta las piernas de determinada longitud y ustedes pueden ver las características de los competidores de atletismo. Y entonces, si yo veo mis recursos ahí, estoy en desventaja. Y a lo mejor tendré ciertas habilidades en el arranque, en el punch,
vaya, el sprint, como se le llama, y a lo mejor puedo tener el despliegue necesario, pero la oportunidad la tendrán los otros, y por más esfuerzo que yo haga, y a lo mejor podría ser mi mejor esfuerzo todo, pero estaré compitiendo con desventaja. Por eso es que se penaliza el consumo de sustancias, porque eso eficientiza o hace más eficiente al competidor cuando está siendo estimulado a comparación de los demás que no lo tienen. Está en desventaja, o lleva ventaja o están en desventaja. Y ese es el punto. Nosotros queremos incursionar en escenarios donde nuestras habilidades, que no las conocemos, tenemos idea y algunas posiblemente sí tengamos esa particularidad de tenerlas bien identificadas, pero la gran mayoría no. Y queremos participar en ese contexto que demanda ciertas características, que requiere ciertos recursos, y ahí muchas de las veces mi autoestima se ve un poquito comprometida. Aquí lo interesante del caso es poder reconocer cuáles son. Normalmente siempre preguntamos nosotros cuáles son mis cualidades y cuáles son mis defectos. Y decimos, habilidades pocas y defectos todos. Desde ahí nuestra percepción ya está comprometida. Desde ahí mi percepción ya tiene algunas situaciones por revisar. Desde ahí, ¿sí?, la configuración que me puede llevar a una funcionalidad ya no va a tener la expresión, ni la plenitud, ni la satisfacción como se esperaría. Yo mismo estoy descontando o descalificando, ¿verdad? Y entonces ese es el punto. Lo interesante de nosotros, ya en la fase adulta, es poder reconocer cuáles son mis habilidades y cuáles son mis defectos. Todos conocemos la luna, el brillo de la luna, y nos regodea para muchos poetas y parejas de enamorados, y la luna, y grandota, y de queso, y etc. Pero nos regodea las lunas, inclusive las canciones, las lunas de octubre, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Esa luna, ese brillo que le proporciona el sol, hay una fase oscura que es la parte que no da brillo al sol. Mas sin en cambio nosotros, ¿verdad?, tenemos entendido de que nosotros damos a saber lo mejor que tenemos. El brillo de la luna, brillamos con nuestras mejores situaciones, y si no las hacemos patente, las manifestamos o las hacemos saber de alguna manera o algunas formas. Pero igual que la luna, tenemos una parte que no nos favorece, que comúnmente decimos defectos, que éticamente dicen áreas de oportunidad, y más en el sector de algo por desarrollar. Y entonces, pero la luna tarda 30 días en dar la vuelta a la Tierra, y va girando sobre su propio eje muy lento, y pareciera ser que la luna siempre nos muestra siempre su misma cara, y no es cierto. Y aquí el punto es cómo mi autoestima, si vemos que el brillo son mis cualidades y la fase oscura son mis defectos, si la luna como un fenómeno físico natural puede rotar y ver la fase oscura para que pueda ser la parte que brilla. Motivacionalmente dirían, haz tus defectos tus virtudes. Cuando conviertes ese defecto en una cualidad, y entonces eres virtuoso, dirían por ahí algunos teóricos. Se dice muy fácil cambiar mi defecto por una cualidad y soy virtuoso. Y podemos buscar libros y libros, leer, o tutoriales, o películas, o conferencias, o talleres, o expositores, y todos nos hablan de alguna manera, y grandes, ¿verdad?, cómo convertir el defecto en una cualidad, que tiene su antecedente de la etapa infantil. Ese antecedente tiene que ver que en los 4 o 6 años el desarrollo de una autoestima, y que se consolida de los 6 a los 10, pero que tiene toda una historia
dentro de la personalidad del niño, ¿sí? Papá, mamá, contexto, momento histórico, situación, o sea, toda una situación sistémica abordada para poder aclarar cómo fue nuestro desarrollo y que esa construcción de la autoestima entre los 6 y los 10 tuvo lo que ahora nosotros consideramos que tenemos de manera favorable, de manera poco agradable, pero lo reconocemos. Por eso cuando preguntamos, ¿me pueden dar 5 cualidades? Así, híjole, y decimos defectos todos. Le decía yo hace rato, pues entonces esto es así. Bien, si retomamos entonces el tema de la autoestima, el poder saber que nosotros queremos competir en todos los escenarios y como siempre queremos competir, queremos ser el número uno, buscamos la estrellita, ¿sí? En la parte laboral, queremos sentir que todo el mundo somos agraciados y aceptados y esa parte resulta complicada. El poder reconocer que no todos los escenarios yo voy a poder desplegar las habilidades que tengo, pero a lo mejor yo no he identificado que en ese contexto mis habilidades van a tener que ajustarse. Esa es la parte importante, porque si yo intento con todo lo que yo me considero tener en un contexto, si yo no hago el análisis del contexto, seguramente los resultados no serán buenos y mi autoestima seguirá en el mismo lugar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La autoestima. ¿Cómo reconocer que tengo defectos? Pues eso. El primer paso para poder avanzar hacia una mejora es reconocer que tenemos defectos. ¿Cuáles? A lo mejor puedo decir es que en realidad me gusta que los demás me admiren. Significativamente necesito llamar la atención porque considero que no la tengo. Considero que en su momento no he sido agraciado, o mis trabajos, o mis comportamientos, o bien alguna otra situación, pero quiero llamar la atención. Soy necio, terco, testarudo. Insisto, 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 y nadie me quita la idea. Defecto. Me gusta tener siempre la razón. Y podríamos enlistar una serie de circunstancias que luego escuchamos y que finalmente a qué nos lleva. Muy sencillo. Lo que yo considero algunas de mis habilidades, si las reviso en mi recorrido de vida, ¿cuáles han sido las ganancias? ¿Qué he obtenido cuando me he comportado con mis habilidades, con mis cualidades, perdón? ¿Y qué es lo que me ha resultado con lo que yo considero como defectos? La mejor fuente de información es mi historia de vida. Hacia atrás reviso cuando mostrando mis mejores cualidades, cuáles fueron los resultados. Cuando me he basado en mis defectos, cuáles han sido los resultados. En ese balance puedo entender entonces, sí, el primer reconocimiento para mis defectos. Si yo no reconozco, no puedo cambiar. Si yo no acepto que esos son, tampoco voy a avanzar. Por eso, para poder cambiar de la fase oscura al parte brillo de la luz, tenemos que empezar a identificar y a reconocer que somos temperamentos susceptibles, que somos obstinados, necios y tercos, que somos sumamente reactivos, que somos pasionalmente sensibles, etc. Y si no, la historia de mi vida me lo hace. Esto es un análisis personal, pero que finalmente lo que más es saber son los resultados que he obtenido. Y rápidamente podemos decir, si dentro de lo que yo he establecido me ha ido bien, me ha ido mal. Y entonces poder trabajar estos defectos, ¿sí? Si soy terco, necio, puedo reconocer que eso lo puedo modificar hacia la perseverancia y la constancia. Habrá que entender que en esa obstinación
En esa perseverancia hay un objetivo y tendré que aplicar algunas estrategias porque la terquedad no me permite escuchar. Y de esta manera podré tener mejores resultados si escucho. Probablemente soy muy reactivo. Bueno, podremos trabajar en su momento y decir, a ver, si me lo vas a decir, dímelo, porque ya ves que yo soy de mecha corta. Inmediatamente respondo antes que termines el comentario. El reconocer y poderlos hacer saber a los demás, estoy trabajando mi defecto. Sí. Es que ya ven que yo soy muy sensible. Apenas si sopla el viento y me estoy deshojando. El poderlo reconocer y poderlo comentar, estoy trabajando mis defectos. ¿Sí? Y de esta manera nosotros podemos, el poder trabajar con nuestros defectos, buscamos un equilibrio. La luna tiene el brillo y la fase oscura y mantiene el planeta en un equilibrio. Nosotros espera que con nuestra autoestima mantengamos un equilibrio. Tenemos una mano derecha y una mano izquierda. Una mano derecha con mis cualidades y una mano izquierda con mis defectos. Mis dos manos me permiten poder emplearlas para llevar a cabo tareas. O sea que necesito de las dos, si lo vemos así. Mis cualidades y mis defectos son dos cosas que yo necesito y que van a buscar un equilibrio. Si nos vamos por la parte de exaltar las habilidades, caeremos en el engreimiento. Si yo destaco mis defectos, caeremos en el negativismo y en el pesimismo. Y lo que se busca, como todo en la vida, un equilibrio. Mientras mantengamos el equilibrio, nuestros comportamientos tendrán un propósito, la funcionalidad del contexto. Y decíamos hace rato, si esa funcionalidad implica mi autoestima, pues la tengo que reconocer y la tengo que, primero que nada, reconocer qué es lo que tengo. Que la primera fase de la autoestima es el autoconcepto, cómo me defino. ¿Sí? El otro es la imagen que yo tengo y el autovalor que me puedo dar. Pero tenemos que partir del reconocimiento de lo que tengo y de lo que no tengo, y que me permita en su momento, de acuerdo a las características del contexto, en un análisis, poder buscar mejores recursos, poder establecer si mis habilidades requieren ajustes, y los resultados seguramente que serán otros. De tal suerte que entonces, amigos, los esperamos en el consultorio psicológico. ¿Por qué me enfrasco en situaciones que a lo mejor de antemano las expectativas de ganar son mínimas? Hasta en tanto no nos reconozcamos nosotros, difícilmente tendremos buenos resultados. Quizás se den, pero no en la plenitud y en la extensión que nosotros pensaríamos que deberían de ser. De tal suerte entonces, amigos, los invitamos al consultorio psicológico en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 14 horas y de 16 a 20 horas. Los días sábados, salvo alguna anticipación de la cita y consultas, los atendemos los sábados de 16 a 20 horas. Y bien, en otra ocasión hablaremos nosotros de lo que es la autoestima y cómo se consolida en la etapa infantil. Por eso, cuando nosotros queremos cambiar y mejorar, necesitamos ver los cimientos de la estructura de mi personalidad. Si yo no reconozco los cimientos de mi estructura, todos los demás cambios solamente resultarán adecuaciones y con el tiempo son completamente nada funcional. Y lo que busca el ser humano es la funcionalidad en un contexto en el que se encuentra. Y la autoestima es la punta que nos puede avanzar hacia la autorrealización. Que tengan muy buena tarde. Les habla su servidor, el psicólogo Gustavo Vélez Díaz, desde el consultorio psicológico. Hasta la vista.